y nos va a narrar las historias. ¿Pero qué hubiera hecho el niño si no hubiera contestado? Dice que se pierde, que se pierde, se avienta piedras. Que incluso hasta se puede tocar para que te caigas. Sí, con eso que tengo aquí. Por ejemplo, a mí, yo quedarme en algo que tengo pánico, es así de quedarme en una cosa cerquita de una tengo pánico. Muchas gracias. ¿Cómo se la lleva? ¿Cómo? ¿Cómo se la lleva? De hecho, si quieren, bueno, siempre estamos como que en búsqueda de todos que quieren ser parte del equipo. Se pueden poner de acuerdo con nosotros, yo les paso el contacto con nuestro Jesús. Y depende de los eventos, puede ser de 700 pesos, 500 pesos. Nosotros siempre estamos abiertos a que pues, haya gente que quiera ir a trabajar con nosotros. No estamos cerrados. Obviamente que sí hay ciertas limitaciones, ciertas reglas que hay que seguir para estar trabajando con nosotros. En este caso no les ruego fumar ni beber, pero cuando es el evento sí, ruego fumar, ruego beber. Prohibido ligarse a las compañeras o ligarse a las personas del público. No tiene nada de malo. Bueno, al menos que sea eso, que no sea durante el evento. Después del evento, que les dé el corte, hagan lo que quieran. Pero en el evento no, porque siempre hay que estar pendiente de todo lo que hay alrededor. Y más si estamos trabajando en bosque. Porque en su bosque no tenemos cosas, no tenemos el hospital al lado. Y si se accidenta alguien, pues es peligroso, ¿no? Entonces siempre hay que estar a las vivas. Bien, para comenzar esto, iniciaremos con la primera leyenda. La leyenda de la mujer del agua, de Chimalhuacán. Ya les acaban de decir que anteriormente, en la época prehispánica, aquí había un lago, ¿verdad? ¿Cómo se conocía ese lugar? El lago de Texcoco. Y dicen los más viejos que todavía alcanzaron a ver un poco de lago desde Avenida del Peñón hasta Huitlapilco, que se aparecía una mujer que se ponía sobre una piedra, sobre todo en los atardeceres. Empezaba a cepillar su cabello. Se veía de lejos como unas algas.
muñecos de trapo y también cosas de oro. Ella no les hacía cosas a los niños. Sin embargo, un día cuenta la leyenda que se llegaron personas de otros lados. No se sabe si de otras partes de México o de alguna gente extranjera. Esto fue más o menos en el siglo XIX. Y entonces la empezaron a atacar, porque como buenos humanos que somos, no aceptamos que algo sea diferente a nosotros. Y entonces la capturaron. No la alcanzaron. Ella alcanzó a huir entre las aguas. Pero desde ahí, ella se llevó el agua. Desapareció el ojo de agua poco a poco. Las tuberías, la urbanización, eso decía la gente que vivía por aquí. Pero la gente más vieja decía, no, fue la mujer del agua, la Tlalcuanache. Ella se llevó el agua como venganza, porque no sabemos respetar la naturaleza. Todavía cuenta la leyenda que algunas veces, sobre todo cuando no llueve, ¿verdad?, en temporada de lluvias, y que se inunda, que se alcanza a ver una sirena entre las aguas oscuras. ¿Ustedes conocían esta leyenda? Ay, pues ahora la conocen. ¿Y ahora qué opinan? ¿Qué era ese espectro? ¿Ustedes creen que esté ligado con la naturaleza? Sí, ¿verdad? Porque todo lo destruimos. Bien. Ahora les voy a contar la siguiente historia. ¿Ustedes han oído hablar de los nahuales? Ay, bueno, ya se olvidaron. Me dio miedo, me quiero ir a mi casa. Bien. Nahuales existen de varios tipos. Las mujeres que se transforman en guajolotes y dicen, si no han escuchado, eso sí lo han escuchado, que se quitaban o se quitan los brazos en la noche, las piernas, y se ponen piernas de gallo y plumas de hoja, de las hojas del tamal. Bueno, aquí en Chimalhuacán también hay un nahual, ¿sí? Voy a comenzar con esta historia del nahual que viene del cerro de Chimalhuache. Ese nahual se desaparece como diferentes formas. Guajolotes grandes. Cuenta una señora que venía saliendo de la iglesia, guajolote descomunal, plumas negras y los ojos rojos encendidos. Y entonces ella caminaba muy rápido y el guajolote parecía que iba atrás de ella. Y entonces cuando estuvo a punto de entrar a su casa y volteó, se había esfumado como un humo negro. Cuenta la leyenda que la mesa parece como un perro negro gigante. No lo confundí, compañera. Tal vez hice una mala comparación en este momento, pero no. Como el perro negro. ¿Pero qué creen? ¿Ustedes qué creen que hace ese nahual? ¿Se los come? No. Bueno, cuenta la leyenda que el nahual de Chimalhuache sirve para dos cosas: o para hacer justicia o para cuidar a quien necesita ser cuidado. Quien sale de las fiestas en la noche no se encuentra al que los cuida, así que ahí les encargo.
encarga de que no tengas ganas de volver a salir. Y se transforma en un perro de color negro y grande. El que se transforma en guajolote es aquel que cuida a las señoras que salen de la iglesia tarde. Aquí lo importante es saber qué tipo de nahual te va a acompañar. ¿Cómo podemos distinguir al nahual? Porque en algún momento se va a parar en sus dos patas o le va a brillar los ojos rojos de fuego. ¿Ustedes conocen a los nahuales, pero femeninos, que son las brujas? Ay, chica, y con mucho miedo. Esas brujas, que también se pueden transformar, muchas veces buscan robar. Buscan robarse ¿a qué? A los bebés. ¿Por qué? Porque son puros y se alimentan de ellos. Se los comen. Cuando vemos una luz roja que tiene movimientos de diferentes maneras que sabemos que no puede ser un avión, seguramente esa es una bruja convertida en fuego. Y regularmente están cerca de los cerros, porque ellas se van a los cerros, ahí viven una eternidad, haciendo rituales. ¿Conocían estas leyendas del nahual y de las brujas que se transforman en bola de fuego? ¿No todas las conocen? Ahí escuchan así, ¿no? ¿Quién más conoce otra historia de bruja y de nahuales? A ver, ¿quién? Cuéntanos. Sí, adelante. Bueno, antes mi cuñada y mi hermano vivían por Corregidora, por la avenida de Corregidora, gracias al pozo de Totorco, creo que se llama así. Cuando íbamos en la tienda en la nochecita y el estaba oscuro, había una persona como que llorando con todo el cabello así enfrente, todo negro, y lloraba muy feo, pero se veía muy chiquito. Llegamos a la tienda y estábamos de aquí a la distancia que fue usted, y estaba muy chiquito, nos alejamos y se hacía más grande, o luego se paraba y ya después se iba, y ya cuando volvíamos a ir, porque se nos olvidó algo o así, ya no estaba, o ya estaba un perro igual ahí donde él estaba, pero acostado en durmiendo. Bueno, eso, y nosotros pensamos que era eso. Una vez igual ya nos veníamos para la casa y ahí estaban, y mientras más nos alejábamos, como que más iba siendo grande y más cerca estaba de nosotros. Esa es una, y otra nos pasó a mí y a mi hermana en la casa. Ya estábamos todos dormidos, pero estábamos en la misma cama viendo videos y así. De repente, a través de una cortina, vimos como que algo rojo, como que si estuviera prendiendo algo, y cuando nos íbamos a parar para ver si era que luego prendimos un poquito, pues no pensamos que era eso lo que se estaba prendiendo así, porque era lo único que se quedaba conectado, y no se desapareció. Ya después, así de rato, lo vimos, pero a través de la ventana. Bueno, ya nada más es eso. Bien, pues algo interesante se menciona ahí, y que olvidé decirles que muchas veces las brujas, las bolas de fuego, se trasladan de cerros a cerros. Por ejemplo, en los cerros que están en Ermita, en Iztapalapa, hacia los cerros de esta zona de Chimalhuacán, y luego se trasladan hacia el cerro del Peño Viejo. No sé si sepan que ahí dicen que está la cueva del diablo, y entonces hacen un traslado constantemente. Y muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Muy bien, ¿alguien más que quiera contar una historia? Adelante, adelante. Hace unos días, eso me pasó a mí, me tocó ir a la biblioteca
biblioteca de la zona urbana de Ejidal, aquí lo que es cerca de los panteones de los Rosales. Bueno, es acá, pero de aquel lado del canal. Entonces me fui en un taxi colectivo que sale ahí afuera de Casa de Cultura. Me subí, iban otras dos personas, y en el camino, adelantito a una calle, se sube una señora, perdón por la comparación, parece con usted. Así venía, así la vi, y yo te quedé, pensé que era usted. Y entonces se sube con su bolsa de mandado, su rebozo y se tapa la cabeza. Pero cuando se sube, empieza a oler feo, un olor muy feo, pero no era nada, no era ella, era un olor más feo. Pues los que estábamos a bordo empezamos a ver qué pasó. Y la señora venía tranquila, ensimismada, avanzó y seguía oliendo feo, demasiado feo. Bueno, el caso es que el taxi pasa por el Panteón Civil y ahí se bajó la señora. Y ya todos dijimos, se acabó el martirio. Se bajó la señora y avanzó el taxi, pero seguía oliendo feo. Dijimos, ¿qué pasó si se bajó la señora? No, pues había dejado su bolsa del mandado, de esas con las que luego los albañiles se ponen a cernir la arena. Y traía como un tacate, pero ya demasiado. Entonces le dijimos, chofer, la señora olvidó su bolsa, ¿por qué no la va a buscar? El chofer dijo, no, pues se metió al panteón. No, pues sí, lo convencimos, el señor se metió, buscó por el panteón, pero la señora ya desapareció. Entonces dijimos, bueno, pues hay que revisar qué trae, por qué huele tan feo. Y entonces ya alguien se animó y abrió la bolsa y traía dos cabezas. Era eso lo que olía, ya bastante, eran dos cabezotas de ajo que tenían en la bolsa. Pero me pasó, o sea, no se los quiero contar porque me pasó. ¿Alguien más que quiera contar la historia? Adelante. No sé cómo. Bien, aprovechando que los compañeros vinieron hoy y están ayudando, están transmitiendo algún conocimiento, quiero lograr dos objetivos con esta historia que voy a contar. El hecho de que los muchachos, los más jóvenes, vayan controlando sus emociones, sus movimientos, y la otra, que podamos hacernos afectos al leer libros, aunque sean de terror. Y le voy a regalar este libro, es un folleto, es un libro, de que me diga quién es el autor de lo que voy a contar. ¿De qué? De lo que voy a contar. Es un autor muy famoso. Y es una historia que viene importada de la vieja Europa. Nos lo trajeron los invasores. Bueno, está un grupo de estudiantes, andan como muchos estudiantes, incluso actuales en México. Después de estar en clases, consideran que pues ya cumplieron su estudio y se ponen a platicar, a festejar, y no falta quien diga, vamos a echarnos unos alcoholes. Y van, hoy ya mujeres, hombres van a tomar. Están tomando y uno de ellos dice, recuerden que estamos frente a un panteón. Vamos a hacer una competencia. El que sea más valiente puede demostrarnos que es muy valiente y lo vamos a premiar. Se va a quedar solo hoy
en el panteón. Y mañana todos regresaremos cuando salga el sol. Ese que se quede va a clavar esta alcayata en una tumba, la tumba más vieja y más profunda, la que esté al fondo. Y aquí está un mazo, un martillo grande y la alcayata. ¿Sí? ¿Quién es el más valiente que desde ahorita va a entrar al panteón y va a ir a clavar esta alcayata y mañana vendremos por él? No falta quien diga yo soy el más valiente de todos ustedes y lo voy a demostrar. Agarra el martillo y la alcayata y se va. Únicamente se cubre con su capa, abre la reja y entra. Mañana a las 6 de la mañana vamos a venir por ti y vamos a ver si realmente clavaste la alcayata en la tumba. Y sí, se van. Cuando él ya está solo, cuando escuchó que cerraron la reja, empieza a caminar, pero conforme va entrando al panteón, su valor se va perdiendo, ¿sí? Y empieza a tener miedo, está solo. No hay nadie vivo, todos descansan, los muertitos están descansando. Él empieza a reflexionar y dice: algo me va a pasar porque vine a molestar a los que deben de descansar, pero también tengo que cumplir mi palabra y demostrarles que yo soy el más valiente. Sigue caminando, encuentra la tumba y, como dicen las historias de terror, la neblina va bajando, se va perdiendo lo que existe. Él ya empieza a imaginarse cosas, ¿sí? Y encuentra la tumba y dice: en este archivo voy a clavarla al suelo. Y se agarra, pone la alcayata y le da 3 golpes y se hunde la alcayata. Él ya cumplió y se levanta. Alguien de atrás lo empuja. Siente la fuerza que alguien lo empuja y voltea. Nadie. Y vuelve a incorporarse. No puede levantarse. Y hace el último esfuerzo, aterrorizado. Ha perdido el valor. Ahora sabe que no hay que hablar por hablar, hay que meditar lo que uno dice. Siempre habrá que cumplir lo que uno se compromete. Y hace el último esfuerzo. Y voltea. Al otro día, muy temprano, llegan sus amigos, abren la reja, buscan, no hay nadie. ¿Dónde está? Y caminan y encuentran la última tumba. El muchacho está con la cabeza hacia arriba, viendo y aterrorizado, muerto. Su corazón no resistió y se detuvo. Los amigos lo ven y dicen:
¿De qué habrá muerto? ¿Por qué está aterrorizado? ¿Sí? Va un señor con ellos, todos los demás se retiran, va a llegar la autoridad para verificar la muerte de ese muchacho y la autoridad, con un poquito más de experiencia, dice, se acerca y lo ve. Sus ojos están viendo hacia donde estaba la luna. Intenta levantarlo. La imaginación humana es muy grande. Nos hace imaginarnos, nos hace inventar objetos, personas que no existen. Eso le pasó al muchacho. Su mente no resistió y el Señor lo levanta y se da cuenta que la punta de su capa la había clavado junto con el pellejo. Cuando hacía el intento de levantarse, era su propia capa y fue su imaginación la que lo mató. Muchas gracias. El nombre del actor. No se han leído. Muchas gracias para nuestro cuentacuentistas en este momento. Vamos a continuar con las historias. Bien, ahora vamos a irnos un poquito más para allá. San Vicente Chicoloapan. ¿Alguien de aquí es de San Vicente? ¿No? Y les voy a contar una leyenda. Aquí hay una persona. Bien, pero hoy voy a contar dos historias y ojalá que conozca alguna y si conoce más, nos las comparta. San Vicente Chicoloapan tiene una leyenda que es la de la carreta nocturna. ¿Sí? Cuenta la historia que se escucha salir o pasar por el zócalo del Palacio Municipal una carreta. Hay varias historias que eran unos novios que se iban a casar y que en el camino sobre la carretera les tomaron y fallecieron. Otros más dicen que es la muerte misma la que va buscando perdidos en la noche para llevárselos. Algunos otros cuentan, mencionan que cuando se escucha la carreta, se escuchan alaridos junto con la carreta. Pero ¿saben qué es algo particular de ese sonido? Que cuando la gente se asoma por sus ventanas y sus puertas, no hay nadie. Y así la carreta se escucha frente a tu casa, se asoman y no hay nada. Se escuchan los cascos del caballo. Pero además lo más interesante es que a veces algunas personas reportan que se escuchan ladridos internos cuando la carreta viene acercándose, lo que da un poquito de curiosidad. Entonces los perros también la escuchan, detectan el sonido de la carreta. La verdad es que nadie ha podido saber qué es ese sonido, pero se sigue escuchando desde el Palacio Municipal, pasando por calle Juárez, calle Hidalgo e incluso entrando a la zona de Auris 2. ¿Habían escuchado esa historia, compañero? En mi caso sí, yo sí la he escuchado, relacionados a, porque yo viví en otra zona, pero realmente, así como dice, pues sí estaba escuchando historias, incluso también había escuchado, bueno, ahorita donde estoy viviendo, incluso me dijeron que antes, por lo que era la guerra y todo eso, ahí era como un cementerio, pero ya con los años se fue pasando, entonces también ahí suelen pasar muchas cosas, desde que luego se escuchan como
pero otra vez te vuelves al mundo, te pones a hacer cosas y de repente nada más empiezas a escuchar llaves. Ese va a pasar en mi caso. También la vida después de ciertas horas se empieza a ver pesado, luego se empieza a concentrar mucho en la oscuridad. Y de hecho hace un año me pasó que yo iba regresando a mi casa como por eso de las 11 y hay un árbol donde no hay una casa, es un terreno grande. Y solo recuerdo que ese día una familia de perros todos se pusieron locos y yo había sentido que alguien estaba viendo todo, pero de repente entre más me acercaba, cuando yo estaba a la altura más cerca de ese árbol, fue cuando todos los perros, todas las casas se empezaron a alocar desde las casas y los que estaban afuera todos fueron a ese árbol, hicieron un círculo y empezaron a ladrar. Pues yo fue cuando me fui, pero sí, eso de la carreta sí lo he escuchado y más que una sola vez me parece escucharla, pero ya no, pero sí he escuchado varias. Aquí hay alguien más. Gracias, compañero. Nada más la historia de la noche de San Silvestre está relacionada. ¿Puede compartirla con los compañeros que no lo conocen? Bueno, el carretero que lleva o conduce la carreta de la muerte, de hecho es la muerte en sí, pues tiene la función de viajar en las colonias, en los pueblos, y a los que les tocó y les dice, vámonos, no es que todavía tengo deudas, no, hoy es tu día, hoy es tu noche, vámonos, y lo sube. Pero el carretonero, según tiene que hacer cambios cada año, y está la última noche del año se conmemora a San Silvestre. Si alguno de ustedes sale ese día, pues anda de noche y le agarra a las 12 de la noche de San Silvestre, la carreta se detiene y le dice, pues te toca conducir hasta que encuentres otro que ande solo a las 12 de la noche y la noche de San Silvestre será el cambio. Mientras le entrega la guadaña, se llama, la navaja o machete o espada de la muerte, su hábito, ¿sí? Y el que la lleva, pues se quita el hábito, se lo pone a fuerza y muere el que anda caminando. Y al otro día aparecen un montón de huesos del anterior. Entonces, la gente mayor nos invita a comportarnos, a no tomar, a andar siempre pendientes, porque al final alguien se preocupa por nosotros. Invariablemente, la mamá nos dice, no hagas cosas malas, compórtate bien. Cuando nosotros no entendemos eso, viajamos en la noche y la mamá está despierta, ella nos está esperando, ¿sí? Siempre nos va a estar esperando. En lo personal, les digo que nunca los agarren la noche de San Silvestre. Muchas gracias, compañero. Bien. ¿Alguien más había escuchado esta historia? La pregunta sí. Bueno, yo tengo familia que es de Durango, de González Durango, y sí me cuentan que, pues ellas saben que también hubo muchas cosas de la revolución, y me cuentan anteriormente que ellas quieren retornar a escuchar la carreta. Ellos viven, es un ranchito que está como a 2 kilómetros del pueblo, entonces en la noche pues no se escucha nada. Actualmente ya está la carretera, ya están los coches, pero antes pues no se escuchaba nada. Y sí, las carretas tienen un sonido muy característico cuando van caminando ahí en el campo, porque se escucha cómo van moviendo las piedras y la tierra. Es como un algo así. Tiene un sonido muy característico. Y es lo que dice mi tía, que escucharon la carreta, pero pues que se asomaron y que nunca hubo carreta. Es lo que me cuenta mi tía. Bien, gracias.
Muy bien, vamos a continuar con otra historia más. Esta historia es de esta zona de Chimalhuacán. Tal vez a todos de niños nos espantaron con ella. La historia del hombre del costal. ¿A quién han espantado o quién espantaron de niño con esta historia? Todos nos espantaron. ¿Qué nos decía nuestra mamá? Pórtate bien porque si no va a venir el hombre del costal por ti. Y es importante mencionar que esa leyenda se replica en varios lugares de México, no solo en Chimalhuacán. Incluso hay una versión en Veracruz que menciona que el hombre de costal era un hombre que hacía rituales satánicos. Pero yo les voy a contar la de aquí, la de Chimalhuacán, ¿sí? Cuenta la leyenda que el hombre que se ve es gigantesco, es una imagen grande y que tiene en la cabeza un saco de yute, como si le cubriera la cara. Y lleva un costal arrastrando y el costal se retuerce por sí solo, como si hubiera algo vivo adentro. Más o menos entre 1985 y 1977 se registraron varias desapariciones de niños. Y esta no es la historia como la de la mujer del agua que les conté al inicio. Estas sí son desapariciones reales en donde no se encontraban después a los niños. Cuenta un señor llamado Don Seferino que salió a beber el 2 de noviembre de 1978, es decir, un año después de la última desaparición registrada, que al regresar, ya saben, ¿no? Venía con sus copas y entonces a lo lejos vio la figura grande del hombre del costal. Estaba de espaldas y veía que estaba el costal a un costado de él. Y entonces Don Seferino de lejos le gritó: ¿qué te traes ahí, cabrón? Pero el hombre del costal no se inmutó, siguió de espaldas hacia él. ¿Conocen el Panteón Municipal? Bien. Don Seferino comenzó a seguir al hombre del costal, porque como buen borracho que era, se sentía valiente, ¿no? Y tenía curiosidad. No hay nada peor que un borracho con ganas de saber qué está pasando. Entonces empezó a seguirlo y se dio cuenta que se estaban dirigiendo hacia el Panteón Municipal. Y antes de llegar ahí, Don Seferino vio de lejos que el hombre del costal abrió dicho costal y gritos de muchos niños. Y vio Don Seferino que 11 niños salieron del costal con los ojos blancos y pálidos y corrieron hacia el panteón. Obviamente que se le bajó todo lo que tenía Don Seferino, incluido su ropa interior. Esos niños no fueron encontrados. Él solamente vio a los 11 niños corriendo hacia el palacio. Cuenta la leyenda que si tú te encuentras con el hombre del costal, no lo voltees a ver, ni le preguntes qué está buscando, como le hizo Don Seferino, ya que dicen que él abre el costal y se escuchan los gritos de los niños. Y se escucha que también te dicen: ¿quieres venir a jugar con nosotros? ¿Alguien había escuchado esta leyenda? ¿Sabía sobre los niños secuestrados del hombre del costal? Bueno, es importante mencionar que esta leyenda también se menciona de aquel lado en las zonas de Nezahualcóyotl y de Iztapalapa. Y hay algunas variaciones. Se menciona que incluso va degollado el hombre del costal, no tiene cabeza. Pero lo que sí te dicen es que se lleva a quien se porta mal.
¿Alguien que haya escuchado una historia similar? ¿No vertiente, algo parecido? A ver, aquí. Si hay tiempo, me gustaría contar otra historia. ¿Sí? Sí, adelante, adelante. Nos hace el honor. Disculpas porque son historias que creo son importantes para que ayudemos a que nuestra familia se comporte y sobre todo a que haya armonía en nuestro pueblo, en nuestra colonia. Sucede que una señora tuvo a su niña, creció la niña, muy malcriadita, gritona, chillona, berrinchuda. Y cuando tenía la edad de 3 años, la niña, inducida por su papá, que le decía, pégale a tu mamá, y muy obediente la niña, la mamá la carga y la niña le da una cachetada a la mamá. Y cerca pasaba una señora mayor, de las que en el pueblo, esta historia viene de mi pueblo, la montaña de Veracruz, y se da que en esa región hay muchas brujas. Una de esas brujas iba caminando y vio que la niña le pegaba a la mamá. Y la señora, o la brujita, le dice a la niña, no le pegues a tu mamá. Es una grosería pegarle a la mamá. Y la niña, en lugar de pedirle disculpas a la mamá, le da en el otro cachete. Otro. Y la mamá no podía hacer mucho porque su papá, la niña le decía a su papá y su papá le regañaba a su mamá. Por alguna razón, el sacerdote de la Iglesia Católica se enteró y citó a la mamá y le dice, tienes que corregir a tu hija, porque no debe de pegar, no debe de pegar. Es muy berrinchuda, todo el pueblo la conoce, es muy berrinchuda, es grosera, corrige. Y la mamá le dice, pues que no puedo, padrecito, no puedo. Mi esposo le ha dicho que me pegue y me regañe. El sacerdote le dice, cita, la siguiente ocasión vienes con tu esposo. Y le dice al esposo, por tu culpa, la niña le pegó a su mamá. Bueno, en algún tiempo la niña enferma y se muere. ¿Sí? Y el sacerdote llega y le dice a la mamá, ¿ves? Es castigo de Dios. Tu niña murió porque no la corregiste. Pero eso no es todo. Ahora vas a llorar diario. Porque aquí te pegó. Aunque su padre le haya dicho, tú debiste de haberla corregido. Y viene lo peor. Entierran a la niña y al otro día mucha gente se espantada, va y habla a la mamá de la niña y le dice, ves a ver a tu hija, ves a ver a tu hija, sálvala. Y la señora, extrañada, pero triste, va al panteón y encuentra a la niña con un bracito afuera. La manita que le pegó a la mamá está afuera. La señora era su hijita, es su hijita. Escarba la tierra y le acomoda el bracito. ¿Sí? Y llora la señora. Cuando se va a retirar, vuelve a salir el bracito.
Y entonces ella, espantada, va y le pregunta al sacerdote: Padrecito, ¿qué debo de hacer para salvar a mi hija? Tu hija, dice el padrecito, tu hija está sufriendo mucho, porque no puede entrar al cielo, aunque sea una niña. Tú tienes la solución. Ahora tienes que castigarle su manita. Júntate un manojo de varas de rosal con espinas y vas a llegar al panteón y le vas a dar 3 golpes a su manita con las varas de rosal para que ella pueda descansar e irse al cielo. Si no lo haces, la niña va a ser integrada a la tierra y nunca va a entrar al cielo. La mamá juntó las varas y fue, pero no se atrevió. No se atrevía a pegarle a su niña. No se atrevía a corregir a su niña. Pero al final tuvo que hacerlo. Se armó de valor, se quitó el dolor y le dice: hija mía, descansa. Hija mía, descansa. Hija. Y llora. Se hinca a llorar. La manita sobre el pecho. Y la niña pudo entrar al cielo. Bueno, es una historia que se cuenta. Y bueno, creo que muchos padres tienen que corregir a sus hijos. Gracias. Bien. Continuamos. Ahora vamos con una de las leyendas más emblemáticas de todo México. Porque sí, claro. Porque Chimalhuacán también tiene su versión de La Llorona. ¿Todos conocemos esa leyenda? ¿O hay alguien que no la conozca? Todos la conocemos. Bien. Primero les voy a contar un poquito de historia. ¿Sí? Hay diferentes orígenes de la idea de La Llorona. Uno es de origen prehispánico, otro de origen de la conquista y otro de la época colonial. En la época del México prehispánico, todo esto era lago. Y desde la Gran Tenochtitlan veían todo por la noche, sobre todo los sacerdotes. Decían que alcanzaban a ver una figura blanca que lloraba. La frase que menciona el libro de la visión de los vencidos de Miguel de Unamuno dice que Fray Bernardino de Jesús tradujo ese llanto en náhuatl. Nonopigual sin insan yenamey, la caballería. La frase decía: ay, hijitos míos, ¿qué será de ustedes? ¿A dónde os llevarán? La cual ellos pensaban que era de la gran Cihuacóatl, la madre de todo lo vivo en la tierra, la que después transformaron un poco en la Virgen de Guadalupe, o esa es una de las teorías que se tiene. Después viene la historia de la época de la conquista, y que decían que era Malitzin, o Malinche, como la conocemos, que lloraba por su pueblo, pero realmente en México Tenochtitlan no era su pueblo. Ella venía de un lugar más lejano, secuestrada por Hernán Cortés, que servía como traductora, y bueno, obviamente como su dama de compañía. Pero mencionan que se escuchaba la Malitzin caminar por las calles del centro histórico y lloraba por todos aquellos que murieron por las enfermedades traídas
por los españoles. Después hay otra leyenda de la época de la colonia y mencionaban que era una mujer despechada, una mujer indígena despechada que no se pudo casar con el español que la enamoró y ahogó a sus hijos en el agua. Bien, pues en Chimalhuacán también tenemos a la Llorona, ¿sí? Y aquí no hay mucha claridad del origen, sin embargo se menciona que es aquella mujer que ahogó a sus hijos en el agua, en el río que todavía quedaba en la avenida del Peñón. Pero esta no es la clásica que llora, ay mis hijos. Se menciona que su llanto es diferente, su llanto es más triste y más tenue. Que si la escuchas de lejos es porque está cerca, y si la escuchas cerca es porque está lejos. Que si eres una persona mala y la alcanzas a ver, la ves como una mujer hermosa y que cuando la alcanzas es un esqueleto que se ve que brilla todavía por los canales que viven en esa de Chimalhuacán. Todavía se ve. Esta es una de las leyendas que más prevalecen hasta ahora. La leyenda de la Llorona de Chimalhuacán. ¿La habían escuchado? ¿Y la han escuchado en la noche? Todos los perros ladran, ¿eh? ¿Sí la han escuchado? Llorar, ¿sí la han escuchado llorar? Te agarra a la pálida, ¿verdad? Te quedas quieto, inmovilizado un tiempo y no puedes moverte del miedo que está. Bien, ¿alguien quisiera contarnos cómo se le apareció la Llorona? Si es que la alcanzaron a ver. O ya como que dijeron, no, ya me dio mucho miedo. Necesito miedo, ¿no? Ay, vamos a la casa. A ver, adelante. Yo, en unas vacaciones fui al pueblo de mi abuelita. Mi abuelita vive cerca de un río. Ahí vive con mi tío. Entonces un día se me ocurrió la gran idea de salir con mis primos a dormir afuera. Nada más nos llevamos una sola cobija a taparnos, que dijimos, no es tanto frío. Y se escucha la Llorona. Y nosotros, uno estaba tirando del lado de la cobija y otro del otro, éramos cuatro. Nos queríamos tapar y nos dio miedo. Mi abuelita nos dijo en la mañana que ya no fuéramos a esa parte del río, porque por ahí decían que se escuchaba mucho más la Llorona. Entonces, en ese momento ya no iba para allá, ya no es que tenga miedo, sino ya tengo temor de que no era una persona no me tape. Ya no me da ganas de ir otra vez allá. Ya no. Ya demostró que tiene mucho miedo, ¿verdad? Y ahorita digo, no, porque sí tengo mucho miedo. Bien, ¿alguien? ¿Sí? Adelante. Casi igualmente en mi pueblo, pero ahí se dice que para que descanse, bueno, ya le llamamos Tosi, para que descanse Tosi, el que
antes de llegar a la parte final de nuestros cuentos. Vamos a llegar ya casi a la parte final. Nadie, bien. Vamos a culminar con 3 historias, que bueno, una de ellas es mucho más reciente, 2014, 2013, 2014, y otras son pequeñas leyendas que se cuentan en las calles de Chimalhuacán, ¿sí? ¿Qué dicen algunas personas? Pero es que dan más miedo los vivos que los muertos. Y en parte tienen mucha razón. Esta historia es sobre una, no voy a decir leyenda viva, pero es algo que sí está existiendo y en estos momentos ya la capturaron, que es la degolladora de Chimalhuacán. ¿Sí? Esta mujer, de nombre se cree que, bueno, antes de decirles qué fue el hecho, se creía que era el alma de una mujer que sí había sido víctima de feminicidio a los años. Que curiosamente también se llamaba Isabel. Entonces, ya saben que nos gusta inventar cosas, y entonces empezaron a decir, es la misma y ahora está filmando. Encontraban a los hombres con puñaladas, algunos de ellos con asesinados, una señora que fue hasta que encuentran a Itzelaya, que es la autora de estos asesinatos, que se menciona que es una mujer que sufrió mucha violencia desde niña, que sufrió de abuso sexual y que además consumía algunas sustancias tóxicas. ¿Sí? Bueno, menciona, ahora vámonos a la parte de la leyenda que dice que aunque Itzelaya fue atrapada, todavía sigue habiendo casos de hombres que son asesinados con el mismo modus operandi, pero que son cosas que, como bien pasa anterior en otras ocasiones, a veces la policía se encarga de tapar para evitar que haya una crisis, una psicosis colectiva, ¿sí? Pero esta es una de las que ahora se está empezando a convertir en una de las leyendas más actuales. La degolladora, ya ni siquiera es el Itzelaya, la degolladora de Chimalhuacán, que se piensa que sí es el alma de una mujer que fue atacada y que sigue vengando. ¿Ustedes han sabido de alguno de estos casos que haya sido después de la captura de la autora original? ¿Pero qué? Sí, a ver, cuéntanos. No, pues viví 2 calles, tenía 2 calles hacia atrás, en la esquina, y hasta la saludábamos, que así habíamos convivido con ella. No manches. Ya casi nos esperan con la casa del terror. Sí. Bien. Vamos a terminar con esta rapidísima historia, ¿sí? La historia de el hombre con cabeza de marrano. Y cuenta la leyenda que este era un hombre que vivía anteriormente en alguno de los sitios de aquí de Chimalhuacán, de hace aproximadamente 100 años, que era un hombre muy malo y que trataba muy mal tanto a los humanos como a su ganado. ¿Por qué le decían el hombre marrano? Porque le decían el hombre marrano. Porque decían que la noche él se untaba con grasa de cerdo, que se transformaba en un cerdo muy grande y que se iba a cuidar sus tierras para que su misma gente no lo tomara. Que cuando estabas por ahí mismo se escuchaba de lejos
que entonces ya la habían encontrado, ¿sí? Pero cuenta que una noche, por alguna razón desconocida, ya no volvió a su madre y se quedó siendo un hombre con forma de narrar. Hay diferentes historias, taxistas, se subió una señora y llegando de aquel lado de mesa, cuando quería bajar, y el chofer le dijo, ¿no hay nadie? Y mi familia le dijo, no. Ah, sí, la señora. Y al voltear, la señora estaba con cabeza de caballo. Y no venía borracha mi familia de caballo. Estas son algunas de las leyendas jóvenes que todavía se cuentan aquí en Chinahuaca. Y supongo que hay más, ¿sí? Lo más importante es que nosotros sigamos cultivando y sigamos cuidando esta parte de la narrativa mexicana, la tradición de la narración mexicana. Que creas o no creas, tengas o no estudios, seas quien seas, no ha faltado la ocasión en que en familia o con amigos nos sentamos a contar historias de terror. Historias que además son muy nuestras, ¿sí? Que forman parte de la en algunos casos de la cosmogonía mexica y en algunos casos ya de nosotros como los contemporáneos de esta tierra, ¿sí? Bien, compañeritos. Mi nombre es Bárbara Alvarado, soy licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía de la UNAM. De técnico tuve a Jorge Chavarría, que es director y coordinador de su compañía que se llama Industrial Company. Nosotros estamos trabajando ahorita en conjunto el día de hoy con Gladiadores Cambiando Futuros. César también fue mi maestro de combate escénico. Y para cualquier información que requiera, nos dedicamos a la parte de caracterización también, maquillaje de caracterización, tanto insumos como también enseñamos a caracterizar, damos clases de actuación. Mi compañero técnico también es experto en improvisación teatral y nos dedicamos a todo lo que es en artes escénicas. Y bueno, también soy docente en Conalet del área de una carrera que se llama escenotecnia, que es todo lo relacionado a la parte técnica de un espectáculo escénico. Entonces, te enseñamos a manejar consolas, iluminación, musicalización y tanto la parte técnica como la parte de creación artística, ¿sí? Espero que les haya gustado el show que en este momento mi persona les ha otorgado. Y ahora pasen con el